Continuamos esta noche de martes y os lo adelantaba hace tan solo unos minutos, turno de hablar de una de las noticias que nos ha dejado boquiabiertos a todos. Yo creo que esta mañana a primera hora, cuando conocíamos los datos del paro, como siempre y fiel a esta cita, en este caso Ángel Citores, secretario provincial de Comisiones Obreras en nuestra provincia. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. A vosotros por invitar. Calentitos esos datos de esta misma mañana, Ángel, y no Duros. sé si te ha pasado como a nosotros, que ha habido que mirar varias veces esa fila en la que aparecían los datos de Burgos porque no nos podíamos creer lo que estábamos viendo. Me ha pasado cuando he visto los datos de Burgos, 1.400 desempleados más, es una cifra a la cual ya no estábamos acostumbrados, unidos a esos 98.000 a nivel estatal. Me ha pasado que lo he tenido que mirar varias veces. No era un dato que yo me podía creer como creíble en este mes de octubre. Sabía que a nivel de Burgos algo iba a afectar el final de la vendimia, y así ha sido. Bueno, aproximadamente unos 600 parados más, pero no me imaginaba esa otra parte. Claro, hablábamos además hace prácticamente un mes de esa circunstancia, ¿no? Se esperaba que se incrementase algo el desempleo después de, bueno, pues de todo lo que ha conllevado la vendimia en la provincia, pero ¿a qué se debe una cifra tan alta? No sé si es pronto para hacer análisis, Pues es si muy hay pronto. si hay que atender también y ver cuál va a ser el comportamiento de aquí a final de Es muy año. pronto, porque además los datos son curiosos. Son 700 prácticamente en la agricultura, 700 prácticamente en los servicios, porque luego hay otros 175 en industria y 7 en construcción. Por lo tanto, se pueden deber a dos cuestiones. Uno, lo de agricultura está claro que tiene que ver con el fin de las campañas, y los 700 y pico de servicios, pues una parte puede ser la finalización de los planes de empleo de las administraciones locales, pero la otra parte puede ser también la finalización después de los puentes de octubre, y que se ha alargado un poco la temporada, puede ser que tiene que ver pues con el turismo y la hostelería. Y ahí me quedo en el análisis, no me atrevo a hacer un análisis mucho más a fondo. Fíjate, Ángel, que esto podría tener una doble lectura, ¿no? Porque muchos decían, bueno, hay tantos puentes y está situado el calendario de esta forma en 2019 que esto puede ser beneficioso de alguna forma para el sector de la hostelería. Acabamos de tener el del 1 de noviembre, tenemos a la vuelta de la esquina de diciembre y de alguna forma se podría encadenar con Navidad. Sin embargo, nada de esto. Pues la lectura que quiero sacar de esto es que de que el empleo que hay que generar es un empleo industrial, que es donde no hay tantas fluctuaciones, que es donde no hay tanto movimiento. Y luego lo que hay que leer también aquí es la cantidad de contratos temporales, la rotación que hay en el mundo laboral, y que esa crisis que ha empezado en Alemania, tarde o temprano nos llegará. De alguna forma nos llegará. Pero también es cierto que estamos creciendo prácticamente al 2%. Todavía no se debería destruir empleo. Es un mes curioso. Va a haber que analizar los datos con un poco más a fondo y con un poquito más de tiempo. Tenemos que decir, Ángel, que en cualquier caso no somos una isla dentro de lo que ha sucedido en el mes de octubre, y en el conjunto de Castilla y León esa media también sale mal parada la comunidad con destrucción de empleo, pero sin embargo sí que es cierto que Burgos lidera, ¿no?, esa destrucción. Esta vez, que no es lo habitual. Lo habitual es que no lideremos esos números, pero este mes sí les hemos liderado. Pero bueno, el liderarles, yo estoy convencido de que una parte importante tiene que ver con el fin de la vendimia. Bueno, habrá que esperar entonces, ¿no?, a lo que sucede en este mes de noviembre. Todo sea que nos sorprenda, que es que por eso digo que tenemos que verlo un poco más a fondo, y una parte de los contratos, de las finalizaciones de contratos que se han dado en servicios, tengan que ver también por cuestiones que tengan que ver con la vendimia. Algo curioso es lo que sucede en el sector servicios, lo comentabas, Ángel. Hoy mismo el concejal de Cultura del Ayuntamiento presentaba un plan que se está elaborando de alguna forma para que los hosteleros puedan aprovechar también diferentes sinergias. Se habla del 8º centenario de la Catedral. Estamos haciendo las cosas bien en este sentido. Debemos consolidar antes de arriesgar, y lo digo porque, claro, muchas veces tendemos a lanzarnos a la piscina sin tener claro cuál va a ser la repercusión de algunos efectos. En estas cosas hay que innovar. Porque como no innoves, una vez que lanzas una cosa, el resto pues lo va a copiar. Y hay que innovar pues para atraer, porque si no atraemos, pues no somos capaces de hacer cosas. Pero yo creo que ahí también hay que hacer una labor importante, y es, más allá de que todo se quede en el centro de la ciudad, hay que
llevarlo también hacia los barrios. Los acontecimientos, cuando se celebran, que tienen que ver sobre todo con el tema de la hostelería, se centran mucho en las zonas del centro de la ciudad y no se llevan también un poquito hacia los barrios. Yo creo que hay que crecer, que hay que innovar, que hay que hacer cosas y que la hostelería es un sector importante y la restauración en nuestra ciudad, y hay que potenciarlo, claro que sí, trayendo cosas. Y el octavo centenario es una de ellas, donde creo que se han juntado todos los intereses de la ciudad y hay que intentar darle una proyección nacional e internacional. Y tenemos poco tiempo, porque tenemos a la vuelta de la esquina prácticamente año y medio, o sea, no tenemos más. Si hablamos de la provincia, Ángel, y hablamos de industria, es un tema que preocupa, y aquí creo que hay que hacer un análisis por separado de la geografía burgalesa, porque nada tiene que ver lo que está pasando ahora mismo en la Ribera, por ejemplo, donde incluso algunas inversiones en materia de nuevas bodegas se anuncian ya de cara a, bueno, pues a un futuro inminente, a lo que está pasando, por ejemplo, con Miranda de Ebro, que parecía que de alguna forma resurgía, pero que vuelve a tener palos en esa materia industrial. No tiene nada que ver. Por un lado está Burgos, sus grandes polígonos industriales, un potencial industrial importante. Por otro lado está la Ribera, que aunque pierde población, la pierde a un ritmo mucho menor y además está generando una línea de negocio importantísima que tiene que ver pues con el viñedo. Son prácticamente 21.000 hectáreas las que coge en lo que es el ámbito Burgos, y eso está generando riqueza y está generando empleo. Y otra cosa diferente es Miranda. Miranda no somos capaces de que levante cabeza, y tenemos que trabajar todos juntos y ensayar nuevas cosas, porque no sé si lo que se ensaya al final está dando el fruto deseado. Creo que la cosa allí se está complicando. Sí que es cierto que hay un problema, que es que una calle divide dos modelos fiscales completamente diferentes, y eso es un problema. Pues habrá que hacer que nuestra parte también sea atractiva. Está funcionando en Miranda esa plataforma que se generó y que se denomina además precisamente Miranda Empresas. Hemos visto cómo a nivel nacional sí que empresarios, personas vinculadas a la actividad económica están participando en diferentes iniciativas, pero yo no sé si al final eso tiene poso y cala en la industria o en los polígonos mirandeses. La verdad es que sí que está generando algunas inversiones. Algunas cuestiones logísticas pues son importantes y tendrán un desarrollo importante. Pero también es cierto que hay un problema, que es que se van muchas y cierran. Entonces, si nos hemos dejado cerrar ya las grandes empresas, ahora nos cierran unas pequeñas, aunque aportemos alguna nueva, el déficit va a estar ahí. Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta. Hay que hacer planes de desarrollo, y creo que la Junta andaba en ello, el señor Ibáñez sabrá más que yo, de desarrollar planes para atraer empresas. Creo que Burgos y la zona de Garoña y de Miranda necesita un plan de desarrollo. Ángel, estamos en recta final de campaña electoral, prácticamente en el Ecuador, de una campaña muy breve, sí que es cierto, pero el próximo domingo volvemos a tener una cita con las urnas, y estos días se escuchan muchas propuestas también en materia de empleo, en materia de empresa, en materia de economía. Ayer mismo la ministra de Trabajo estaba en Burgos, hablaba de una formación permanente, hablaba de una economía al servicio de las personas. Son términos que la gente puede escuchar, pero al final, ¿cómo se puede traducir esto o qué de realidad tienen estos discursos? Porque claro, las palabras o el papel lo sostenta todo, pero luego hay que extrapolarlo, ¿no? Ayer tuvimos una entrevista con la ministra de Trabajo por la tarde, estuvimos reunidos con ella. Y bueno, hay cosas que nos separan. Hay otras que nos unen, pero hay cosas que nos separan. Y una de las que más nos ha separado durante tiempo ha sido el que la reforma laboral sigue ahí todavía. Nosotros, y así se lo dijimos, el compañero de UGT y yo, creíamos que la reforma laboral hay que derogarla, hay que volver a la prevalencia de los convenios sectoriales ante los convenios de empresa, hay que volver a la ultraactividad de los convenios, hay que volver al equilibrio de la negociación colectiva, hay que acabar con la temporalidad abusiva, hay que acabar con la barbaridad de horas extraordinarias que se hacen en este país, que todavía no se abonan todas, y eso con eso que se decía que iba a ser un desastre, como es el tema de los controles horarios, que no ha sido ningún desastre, ha sabido que no ha habido ninguna hecatombe por eso.
Y sobre todo, en este momento, y se lo decíamos ayer a la ministra, en Castilla y León, donde la productividad ha subido de una forma impresionante, tenemos una productividad muy alta. Y las empresas están ganando más dinero que antes de la crisis. Eso no está repercutiendo en los salarios. Si no repercuten en los salarios, no repercuten en el consumo. Y si no repercuten en el consumo, antes o después tendremos una crisis parecida de donde viene esta, que tiene que ver con Alemania y su modelo económico que entra en crisis. Decía Madalena Valerio que precisamente esa reforma laboral, la derogación o poder actuar sobre la que existe en estos momentos había sido quizás una espinita del gobierno socialista, pero ¿se cree desde comisiones que se han hecho todos los esfuerzos en este sentido? Al final, y como explicaba ella en ese acto público, el hecho de no tener una mayoría suficiente ha impedido llegar a algún tipo de acuerdo. Bueno, esa fue la explicación que nos dio a nosotros a nuestra interpelación sobre este tema, cuando nos dijo que no podía derogarlo porque no tenía la mayoría de los escaños suficientes. Bueno, a mí me gustó y me gustaría volverlo a escuchar, que una vez que tenga los escaños suficientes lo va a derogar. Asignatura pendiente en cualquier caso, ¿no? Claro, para el próximo gobierno. O reivindicación claro, constante. Es una reivindicación constante. Pero también estuvimos hablando con más cosas con ella. Estuvimos hablando con temas de pensiones. Nuestra preocupación sobre la reforma del año 2013, que al fin y al cabo hay que derogarla también, porque ya ni quien la llevó en su momento cree en ella. O sea, hay que volver al Pacto de Toledo, de que hay que volver a hablar de forma seria, no solamente en los gastos, sino en el tema de los ingresos en la seguridad social. Y hoy lo decimos, tenemos más afiliados a la seguridad social que nunca, tenemos 19.400.000 afiliados a la seguridad social, pero prácticamente no entra todavía el dinero que entraba en las arcas que entraba anteriormente a la crisis, y eso es porque la calidad de la contratación y los salarios no repercuten de la misma manera, porque los salarios son más bajos, los contratos son a tiempo parcial. O sea, hay que actuar sobre eso, sobre la parcialidad indebida, no cuando haya causas, pero muchas veces que es de una forma indebida. Ayer en el discurso la ministra de Trabajo de alguna forma también aludía al trabajo de los empleados públicos en nuestra comunidad autónoma, y sé que desde los sindicatos y desde comisiones obreras estáis muy pendientes de las 35 horas, de la aplicación de las 35 horas en los empleados de la Junta de Castilla y León. En este momento, y a no ser que me corrijas, no hay acuerdo al respecto, porque el último comunicado que ha llegado del Gobierno autonómico fija o sigue fijando en marzo esa intencionalidad para aplicar las 35 horas, pero tenemos que partir de la base o recordar a la gente que ese compromiso estaba fijado al principio de este curso. Exactamente. La Junta firma un acuerdo antes de las elecciones de abril para que se volviese con fecha 1 de septiembre a las 35 horas. La Junta tiene un problema, y es que en esta bicefalia no se ponen de acuerdo. Es difícil, no sabemos con quién negociamos en este momento. Pero visto que ellos no se ponen de acuerdo, los empleados públicos no nos queda más remedio que ir a la huelga a defender nuestros derechos. Y en este caso los trabajadores de la Junta pues están convocados mañana a una huelga de 24 horas. La Junta sigue diciendo marzo, cuando en realidad lo que pone en el último documento que ha mandado es el 31 de marzo, por lo tanto la jornada entraría el día 1 de abril. Hasta ahí ya juega con las fechas. Pero esto llega más allá, hombre. Yo creo que es que lo que hay detrás de todo esto es que la Junta como institución tiene que defender los acuerdos que ha firmado. Y nosotros, como parte de esa mesa, les defendemos. A veces llegas a acuerdos y no todo lo que has negociado te gusta. Hay cosas que más y menos, pero al final el acuerdo es un todo y lo defiendes. Pues la Junta tiene que hacer eso. Lo que no puede perder es la Junta su capacidad negociadora, y en este caso, de la forma que lo está haciendo, lo está perdiendo. Frente a esa posición de marzo, desde las fuerzas sindicales se dice que no, que hay que esperar, o sea, no hay que esperar tanto, y que tiene que ser el 1 de enero, cuando se ponga en marcha. El 1 de enero, que es cuando se tenía que poner en marcha. El 1 de enero, si es que además es que
yo creo que se dan todas las circunstancias para que el día 1 de enero entre las 35 horas. ¿Dónde está la dificultad a la hora de aplicar esa reducción de jornada, Ángel? Porque, claro, se dicen muchas cosas, ¿no? Y estos días se dice que es una cuestión presupuestaria, que es una falta de voluntad, que no es tan fácil porque algunos empleados públicos ya habían comenzado cuando se intentó hacer. Al final entiendo que las circunstancias son múltiples porque el cuerpo de funcionariado de la Junta es muy amplio y con muchas características, pero claro, en algún momento tendrá que aplicarse. Yo creo que solamente hay un problema, y es que el señor Igea no quiere. Claro. El vicepresidente. El vicepresidente. Mañana jornada de huelga. Se espera que sea masiva, que sea un elevado número de funcionarios los que participen en ella. Es complicado no porque no sea masiva, sino porque aquí siempre partimos de unos servicios mínimos muy altos. Por lo tanto, la convocatoria de una huelga en la administración pública siempre es complicada. Pero yo creo que la asistencia de quien pueda va a haber seguimiento a la huelga. En cualquier caso no es baladí, ¿no? Una huelga de empleados públicos en una comunidad como Castilla y León puede ser un punto de inflexión. Es una cosa seria, son 84.000 empleados públicos los que están llamados a la huelga, si no me equivoco 14.000 en Burgos. Es una cosa muy seria, la convocatoria de una huelga. Afecta a los servicios diarios de todas las personas de todo tipo, desde la sanidad a la educación, pasando por todos los temas de administración general, de todos los temas de cuidados de personas. Es una cosa seria. Convocar una huelga de este tipo para nosotros es una cuestión seria y no lo hacemos o lo hacemos porque no nos queda más remedio ante el incumplimiento de la Junta, porque nos parece una cosa seria. ¿Se ha explicado bien cuál es toda esta situación y por qué se llega a una jornada como la de mañana? Y lo digo porque, sobre todo a través de redes sociales estos días, hay gente que cuestiona por qué se tiene que reducir esa jornada laboral de los empleados públicos. Yo no sé si es que no se ha explicado bien o ha habido intencionalidad a la hora de explicarlo. Mira, yo creo que se ha explicado bien, pero además es que hay que llegar más lejos. En esto del tema de las jornadas y de las cantidades de horas, de jornadas anuales, hay que abrir un debate en serio. 35 horas en las administraciones. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de las 35 horas en las empresas? Porque empezamos a hablar de digitalización, empezamos a hablar de que va a haber un cambio importante en el mundo del trabajo. Va a haber una robotización y una digitalización importante en las empresas, que va a absorber un importante número de mano de obra. ¿Cuándo vamos a hablar de las 35 horas para el resto? Lo tenemos que poner encima de la mesa. Hay que reducir la jornada para trabajar todos. Bueno, además, Francia lo hace. Eso te iba a decir, que Francia lo hace. Hay países que nos llevan ventaja en este sentido. Que iba a ser la leche. Parecía que se iba a volver atrás y Francia sigue con sus 35 horas. A ver, en la negociación colectiva se va avanzando. Ya sectores con 40 horas quedan más bien pocos. La mayoría están en 38 horas, algunos 37,5, otros 39, pero bueno, se va bajando. Pero hay que abrir un debate serio sobre la distribución de la jornada y sobre el tiempo del trabajo. Porque si no, nos encontraremos en un momento donde no va a haber trabajo para todos, va a haber que repartirlo. Y es la única forma de que al final podamos trabajar todos y que al final podamos hacer cosas. Eso es un debate importante. Bueno, un debate importante y algo muy relevante, ¿no?, que pone el secretario provincial de comisiones sobre la mesa en este caso. Ángel, vamos a estar muy pendientes de todas estas cuestiones. Te agradezco muchísimo que hayas estado de nuevo con nosotros el día en el que además hemos conocido esa mala cifra de paro en la provincia, pero también en la víspera de esa huelga general de los empleados públicos. Vamos a ver mañana cómo es ese seguimiento. Espero que la próxima vez que nos veamos por lo menos hablemos de una cifra mejor, los datos del desempleo y en el caso del empleo público, a ver si podemos hablar ya de algún tipo de acuerdo. Sí, sobre todo de acuerdos, de ofertas de empleo público, de generación de empleo público que hace falta después de muchos años donde ha habido unos recortes importantes y los empleados públicos los hemos sufrido. Ángel, gracias. A ti.